El maestro Juan Carlos nos expondrá sobre lo interestructurante más allá de los métodos contextuales. Un placer saludarles. Y en la continuación de los métodos, quiero referirme a este número 3, los métodos interestructurantes. Hasta el momento les he planteado o especificado sobre lo autoestructurante, sobre cómo lograr ese cimiento del autodesarrollo, lo heteroestructurante, o sea, el conjunto de influencias que ejercen dominio y en el que el papel dirigente del docente ocupa un lugar preponderante. Pero ahora vamos con lo interestructurante. El término inter implica una relación. Aunque lo heteroestructurante implica una interrelación, la diferencia es que lo interestructurante enfoca lo contexto. Es decir, hablamos desde esta óptica de métodos y contextos. Y en ese sentido, cada uno de ustedes se puede dar cuenta de la necesidad de ir interpretando los métodos de enseñanza en términos contextuales. Por eso es que he diseñado una pequeña línea del tiempo que nos permita a cada uno tomar como referencia este sentido interestructurante. Y voy a comenzar con Juan Jacobo Rousseau en el año de 1770, cuando evocaba por una educación basada en el interés, con aquello que se denomina aprendo a aprender. Si ustedes quieren hablar del aprendizaje significativo, pues vámonos para Juan Jacobo Rousseau en la escritura del Emilio o de la educación. Allí encontraremos las diversas edades que tienen los niños y el repunte de cada interés, los cambios que se van gestando conforme al crecimiento. Pero en el año 1860, William James, un filósofo, hablaba de que la vida psíquica tiene una finalidad y que los seres humanos, interactuando con los contextos, van modificando sus intereses de acuerdo, van cambiando sus acervos en la vida. Es decir, un ser humano no solamente es crecimiento, sino que su relación con el contexto le permite modificar sus intereses. Por eso es que la educación debe ser capaz de detectar claramente ese sentido del interés. En 1910, Freinet con Emilie Freinet, ambos trabajaron sobre el método de trabajo. Y lo más importante con el método del trabajo es que fueron capaces de ir hilvanando una educación para el pueblo, pero con métodos también que fueran capaces de que el niño y la niña fueran internalizándose al contexto, conociendo la ciudad, conociendo la escritura, conociendo el cálculo vivo. A eso se le llamó el método de trabajo. 1921, Alexander Neal, su Sumerge, su ciudad, su escuela, los métodos libres, métodos donde no se interponga el docente, métodos que deben abolir la injerencia del docente, porque como dijo Rousseau, la educación buena está ligada al interés y la educación mala está ligada al adulto. In situ, contexto. In situ, contexto. Problematizar el contexto. Es decir, una teoría puede
evocar la problematización sí que se contextualiza. Si no, no podemos hacer ningún proceso de problematización. Pero mire, le voy a presentar a Celestin Freinet. Gars, Francia, 1896, Vence, 1966. Realmente fue un maestro rural, un maestro que pensó en el in situ, un maestro de vocación, que pensó que el texto debía traducirse en contexto. Por eso es que la socialización se convirtió ante todo en el elemento crucial del método de trabajo. Solo imagínense ustedes que en la Segunda Guerra Mundial él estaba preso, pero pensaba en educación de los niños. ¿Cómo hacer que media vez terminara la guerra, seguir educando a los niños? Muy interesantes estos datos, pero les presento a Celestin Freinet. Objetivo de la jornada: descubrir la importancia de los referentes teóricos del método del trabajo y de la socialización, tomando como referencia el sistema Freinet y de Logro. La escuela del trabajo y la escuela y la universidad inoperante. Celestin Freinet perteneció a una serie de organizaciones donde recriminaba el rol de la universidad porque evidenciaba que ésta era inoperante. Se habló de la posibilidad que la universidad no estuviera divorciada del trabajo, pero la universidad siempre ha estado ligada a una condición que en este caso se denomina teoría. El ideal pedagógico de la invención logró. Aquí les presento a Celestin Freinet. Y quizás la pregunta es, ¿la universidad es inoperante? Pero bien, pedagogo francés, impulsador de los procesos de renovación pedagógica dentro del movimiento llamado Escuela Nueva. Maestro a los 18 años, imagínense, a los 18 años. La Primera Guerra Mundial le impidió incorporarse a las tareas docentes. Al finalizar sus estudios, enviado al frente en 1916, resultó gravemente herido, que posteriormente fue lo que provocó su muerte. Impulsó la creación del Instituto de Cooperación de la Escuela Moderna, ICEM, y en 1958, con el objetivo de coordinar el movimiento de escala internacional, fundó lo que se denomina Federación Internacional de Movimientos de la Escuela Moderna. Escuela moderna, para él no estamos hablando de tecnología. Escuela moderna significa la posibilidad de ampliar el conocimiento, y a esa ampliación del conocimiento él le denominó escuela popular. La pedagogía del trabajo. Centrémonos, por favor, en la naturaleza del niño. O sea, es una pedagogía basada en ideas y nociones que integran lo que significa la emancipación vinculada a la fraternidad. Mucho ojo. Emancipación vinculada a la fraternidad. Un elemento clave para poder suscitar el cambio es que si queremos suscitar el cambio, no ofendás, no humilles. No hay posibilidad de estar humillando pretendiendo el cambio. En ese sentido, creo que vale la pena hacer una reflexión. Emancipación, fraternidad. Claro, hay dos tendencias del trabajo de Freinet. El método natural, responder a las necesidades e intereses de los niños y responder a su contexto, pero hacer que se conviertan en autodidaxia. El término autodidaxia hace énfasis a la capacidad que tiene el niño por afrontar por sí mismo sus propios problemas.
Pero esta pedagogía del trabajo también tuvo sus implicaciones para el referente de la universidad. ¿Por qué la universidad es inoperante? Uno, porque la universidad ha dejado de ser, dice, por negar la autodidáctica. Es decir, se necesita de alumnos con autodidacta y no solamente que respondan a las exigencias del profesor. Eso decía Celestín Freinet, es tener alumnos, así, es tener alumnos orientados solamente a la exigencia del docente, pero nunca llegan a dejar de ser porque se les está coartando su autodesarrollo. La universidad aleja de lo teórico de lo práctico. Esto es determinante en esta dinámica, porque la universidad se ha enfrascado en los análisis teóricos de muchos pedagogos, de muchos filósofos, de muchas teorías. Pero ¿cuál es es que para hacer ciencia hay que hacer práctica, hay que hacer demostración. Por eso es que la universidad no extiende la cultura al desarrollo intelectual. Por eso es inoperante. No se puede ahogar el ansia de saber con el humor. A veces creemos que el profesor que más te hace reír es el mejor profesor. Es que debe haber demostración científica y no aduladores. Si a veces hay muchos alumnos que se convierten en aduladores de sus profesores. Entonces, ¿cuál es el sentir intelectual del alumno? Por eso es que hay que fundamentar el saber con el trabajo cooperativo. Si la convivencia, la capacidad de socialización, la capacidad cooperativa permite que los alumnos vayan desarrollando su propio proceso. Por eso es que estos métodos se llaman métodos interestructurantes, porque está basada en la cooperación. Por eso es que en la universidad no se puede ser fantasioso. Pero veamos estos 3 datos de la pedagogía del trabajo. Primero, debemos de estudiar la naturaleza del niño, cómo él aprende, su psicología, su neurología. Hay que analizar también, número 2, el significado de formación. Es decir, hacia dónde queremos que el niño se vaya desarrollando. Hay que partir de sus intereses y su formación hay que contextualizar. Pero el saber se organiza jerárquicamente, porque a nivel curricular no se puede enseñar todo de un solo. Todo tiene su secuencia, todo tiene su orden. La combinación de estos 3 elementos nos da como referencia el tanteo experimental, que es apostarle a una institución cooperativa, pero también apostarle a un trabajo experimental, a un trabajo demostrativo, a través de lo práctico y lo militante. Los estudiantes necesitan realmente experimentar la ciencia. El tanteo experimental, 2 cuestiones se integran: el biologismo y el pragmatismo. Mucho ojo. Celestín Freinet emitía juicios acerca del biologizar la educación, porque en aquel entonces habían defensores de la biología que consideraban que era la biología la que se convertía en la ciencia de la educación. Sin embargo, eso Freinet manifestó que era biologizar la educación, porque la educación tiene una parte psicológica, la educación tiene una parte sociológica que es innegable. Sin embargo, trató de unir el biologismo con el pragmatismo de la siguiente manera. Para Celestín Freinet, el biologismo
es potencial de la vida. O sea, la fuerza de trabajo, el desarrollo completo. Y eso se manifiesta en la salud. El pragmatismo lo visualizó como proceso de adaptación, en una búsqueda empírica, exteriorizada en movimientos o interiorizada en pensamientos. Así le llamó el pragmatismo. Biologismo, la fuerza que persevera hasta su desarrollo completo. Y pragmatismo, proceso de adaptación. La principal esencia de la educación es la curiosidad, un encuentro libre y la capacidad de expresión del alumno. En eso consiste el tanteo experimental, la curiosidad, y eso se logra por demostración, por experimentación. Ya en el año de 1958 surge la obra La pedagogía de Celestín Freinet, en el contexto, las bases teóricas, y allí se puede encontrar las invariantes pedagógicas. Y en estas variantes, invariantes significa que son principios pedagógicos que son universales. Y aquí en estas invariantes pedagógicas, él habló de la naturaleza del aprendiz y que el conocimiento se colectiviza, lo interestrukturante. Por eso decía él, miren, es imposible, es posible imaginar lo imposible. No hay límites en educación. Como alguno dice, no, si vos desde que naciste no sabes nada. Es posible imaginar lo imposible. Mira el número 2. No se puede escribir cuando se es mal maestro. ¿Qué experiencia vas a desarrollar? ¿Qué experiencia querés escribir? ¿Cuál es el ejemplo que querés dar si sos mal maestro? La vida urbana es poco saludable para la educación de la infancia. Hay que recrear a los niños. Hay que hacer que sientan la naturaleza. Es posible imaginar lo imposible. Las condiciones de un niño son distintas a la de los adultos. Las invariantes pedagógicas son principios universales con el cual se puede convivir en un sendero de colectivización. Por eso es que él habla del cálculo como método y le llamó el texto de la vida. Mire, el cálculo vivo. ¿Cómo asociar la matemática con el texto? ¿Cómo relacionar el texto con el contexto? ¿Cómo relacionar la matemática con el contexto? ¿Cómo combinar el método del cálculo vivo matemática con el texto, con aprender a leer? Fíjense que qué interesante, porque para Celestín Freinet, matemática y lenguaje son inseparables, porque aprender a leer también es aprender a sumar, aprender a multiplicar, restar, dividir. Por eso es que hay que aprender a leer a partir del texto de la vida, no de silabarios, que saber quién los produce. Una matemática que esté dispuesta a releer la vida, con cuestiones vivas que surjan del medio, porque ahí está la matemática. Y mire, imagínese usted un método de asociación así del texto con el cálculo. Pero bueno, en 1920 manifestó en la escuela Bar-sur-Lep Alpes Marino que los alumnos se aburren de la rutina de la vida. Por eso yo les digo, es una necesidad imperiosa de mi parte hacer que no se aburran ustedes,
Porque lo rutinario, hasta el amor vence. Y decía él, mire, prefiero no tener escuela que una escuela que deforma los espíritus para ser esclavos, que enseña dogmáticamente para impedir a pensar, que reprime y desvía y aniquila toda la actividad personal. No podemos ser aduladores sin pensar. Debemos de hacerlo. Y Celestín Freinet nos invita. Finalizo señalando algunas técnicas. Decía él que la verdadera enseñanza es para los campesinos y proletarios. Aquí está la clave de la problematización. Y él planteó técnicas como el dibujo, el texto libre, el fichero escolar, correspondencia interescolar, el cálculo vivo, los libros de la vida, la imprenta. Mire, yo en la asignatura Ayudas Audiovisuales que llevaba como asignatura de Ciencias de la Educación, elaboramos una imprenta, así como la demostró Celestín Freinet. Y en esa imprenta habían una especie de 2 tablas, una tabla transparente forrada de velo de novia, y abajo era la base. Entonces nosotros poníamos el stencil. El stencil es como que diga una página donde estén impresos los textos, y ahí la rociábamos de tinta, y en la base poníamos la página de papel bond, y allí se iba sacando página por página, así, página por página, según lo que se quería publicar. Mire, es tantas cosas que podemos hablar de la interestructuración, que en la obra de Celestín Freinet de 1933 aparece descrito eso: la educación para el trabajo y el ensayo de una psicología sensible. Hay que sensibilizar a los docentes de su acción de educar. Muchas gracias.